Y tres, el establecimiento de jurisprudencia. Cuando hablo de normas jurídicas, yo hablo de normas jurídicas legisladas, normas jurídicas consuetudinarias y normas jurídicas jurisprudenciales. Para esto, por supuesto, es muy importante recordar el concepto de norma jurídica. ¿Alguien se acuerda lo que es una norma y lo que es una norma jurídica? Quien quiera, por favor, levante la mano o abra su micrófono y díganos el concepto de norma y después el de norma jurídica. Ya estamos 15, no sé de ustedes si sean 13 o 12 o 14. ¿Nadie se anima a darnos el concepto de norma? Yo, doctor, buenas noches. Adelante, buenas noches. Pues básicamente en términos generales, yo considero que una norma jurídica es aquella regla que regula, bueno, que se promulga en términos legislativos por un Congreso y que regula una conducta humana. Bueno, ¿alguien más se anima a decirnos algún otro concepto? Acuérdense que era primero norma y luego norma jurídica. Y no es lo mismo norma jurídica que ley. Si la norma es regla de conducta, hay normas éticas, hay normas religiosas, hay normas del trato social y por supuesto hay normas jurídicas. A nosotros nos interesan las normas jurídicas. Las diferenciamos de las demás especies de normas por las características que hemos atribuido a las normas jurídicas. Decimos que las normas jurídicas son bilaterales, externas, heterónomas, coactivas, generales, abstractas y permanentes. Esto, salvo en mi reciente libro de conceptos elementales del derecho, en ninguna parte lo van a encontrar de esa manera. Casi todos los autores se dedican a hablar de la bilateralidad, la heteronomía, la exterioridad y la coactividad. Pocos abordan el tema de la generalidad, la abstracción y mucho menos de la permanencia. Cuando leemos una ley, encontramos al final un capítulo de preceptos o artículos transitorios. Sí, transitorios porque los demás son permanentes, para un tiempo determinado o para un tiempo indeterminado. El presupuesto de egresos de la Federación, casi todo el mundo dice que no es ley, sino presupuesto. Sin embargo, si leemos el presupuesto de egresos, vamos a encontrar que tenemos muchas normas jurídicas. En consecuencia, es también una ley, aunque la finalidad fundamental es la distribución del presupuesto y la manera de ejercer ese presupuesto. Las leyes generalmente son de vigencia de mayor tiempo, no tienen un tiempo limitado. Están vigentes hasta que son derogadas o abrogadas. La norma permanente, como ejemplo, podemos citar el Código Civil francés, que es de 1803, que ha cumplido más de 200 años. Nuestra Constitución, que ya cumplió más de 100 años. El Código Civil alemán, que tiene más de 100 años de vigencia.
Si las normas jurídicas normalmente son permanentes, son generales porque no son expedidas para una persona en particular o para un número determinado de personas. Aunque aquí también tenemos que hacer algunas excepciones. Por ejemplo, la ley de amnistía. La ley de amnistía puede ser para una persona en especial o para determinadas personas, sin que por ello sean inconstitucionales, pero son excepciones. Las normas son abstractas porque no son para un caso concreto, sino que contienen una hipótesis o supuesto normativo. Y son bilaterales, hemos repetido muchas veces, porque reconocen u otorgan derechos e imponen deberes. Son heterónomas porque normalmente las impone o las expide un órgano distinto al que está destinado para cumplirlas. Son normas coactivas porque se pueden imponer incluso contra la voluntad del destinatario o los destinatarios. Son exteriores porque solo se ocupan de la conducta externa de los entes de derecho, no se ocupan del pensamiento del ser humano. En fin, normas jurídicas que están en la ley y esa sí la expide un órgano legislativo. Están en la vida social diaria con efectos jurídicos vinculatorios y le denominamos usos y costumbres. Aunque en nuestra materia, cuando hablamos de usos y costumbres del derecho electoral indígena, hemos acuñado la expresión normativa interna. A mí no me convence esta expresión. Yo digo que ninguna sociedad se rige por normativa externa. Ninguna. Todos tienen normativa interna, que es la que rige, porque las normas jurídicas, entre otras, tienen un ámbito espacial de validez. Solo es al interior de las fronteras y de las costas o del mar territorial, no más allá. Y no aplicamos para nuestra vida diaria el derecho argentino, español o francés. Si todo sistema normativo es interno. Nuestra constitución es interna. No aplicamos una constitución externa. Y cuando hablamos de tratados internacionales, desde el momento en que el tratado es firmado por el presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores, se vuelve derecho interno. Y tan es así que a partir de 2011, con la reforma al artículo 1 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hablado de bloque de constitucionalidad para tener como en un mismo nivel, en un solo orden, Constitución y tratados internacionales. Por supuesto que esto no es así. La Constitución la ha expedido el Poder Constituyente de 1916, la ha reformado y la reforma el Poder Constituyente Permanente, y los tratados internacionales se elaboran por acuerdo de voluntades de los países que convergen a la suscripción del tratado correspondiente, y los que después la van aceptando se van adhiriendo y aceptando como derecho interno. Es un derecho internacional que forma parte del nuestro porque ha sido voluntad del Estado mexicano por conducto del Poder Ejecutivo y del Legislativo que pase a formar parte de este sistema normativo. Y así está previsto en el artículo 133 de la Constitución. Esta Constitución, los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado y las leyes emanadas del Congreso de la Unión son la ley suprema de la Federación. Si los tratados forman parte de esta unidad normativa, pero que obviamente tienen fuentes diferentes, tienen orden jerárquico diferente, aunque con esta tesis del bloque
de constitucionalidad, la Suprema Corte le ha dado a los tratados el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Lo cierto es que muchas veces los tratados internacionales, en mi opinión, por supuesto, son de vigencia o de jerarquía supraconstitucional. Pero como no lo queremos reconocer, a diferencia de lo que han reconocido otros países, decimos que constituyen un bloque y entonces en todo lo relativo a derechos humanos aplicamos la norma que sea más favorable al sujeto de derecho bajo el principio pro persona. Bien, en todo este sistema normativo, decía, el Tribunal Electoral tiene la facultad de expedir su reglamento interno. ¿Qué es el reglamento interno? Si leemos el artículo 1 del reglamento actualmente en vigor, vamos a encontrar el siguiente texto. Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia general en el Tribunal Electoral y tienen por objeto reglamentar su organización y funcionamiento, así como las facultades que a sus respectivos órganos les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las demás disposiciones legales aplicables. Yo he agregado a este texto que el objeto del reglamento es la estructura orgánica del tribunal, su organización y funcionamiento. Porque aquí es en donde vamos a encontrar con detalle cuál es la estructura orgánica del tribunal, de la sala superior y de las salas regionales, de la sala especializada. No podemos entrar, por supuesto, a todo este detalle. Simplemente, déjenme, para recordar lo que platicamos en la sesión anterior, decirles que la sala superior cuenta con una Secretaría General de Acuerdos. La Secretaría General de Acuerdos cuenta con una Subsecretaría General de Acuerdos, una unidad de estadística e información jurisdiccional, una unidad de vinculación con salas regionales, una oficialía de partes, una oficina de actuaría y un archivo jurisdiccional. Pero vean algo que creo que no mencionamos. Secretaría Administrativa tiene las siguientes direcciones generales: de Recursos Humanos, 1, 2, Recursos Financieros, 3, de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, 4, Protección Institucional, 5, Sistemas, 6, Planeación y Evaluación Institucional, 7, Administración Regional, 8, Mantenimiento y Servicios Generales. Solo la Secretaría Administrativa. Y por supuesto, todo esto está regulado en el reglamento interno. Por eso digo, tanto explicando el concepto de norma jurídica, como toda esta estructura del Tribunal Electoral, que el reglamento es un ordenamiento jurídico, es un conjunto sistematizado de normas jurídicas que expide el propio tribunal por conducto de su sala superior a propuesta de la Comisión de Administración. La Comisión de Administración hace el proyecto, la sala analiza, discute, aprueba o modifica y resuelve cuál será el documento definitivo en calidad de reglamento interno. Para mí es una facultad legislativa.
Formalmente solo el poder legislativo. Hablo, por supuesto, desde el punto de vista material, crear normas. Si leemos a Hans Kelsen en el contrato y el tratado, vamos a encontrar este punto de vista. Nos dice Kelsen, nos hemos conformado en la doctrina tradicional a decir que el acto jurídico es acto de aplicación del derecho. No, nos dice Kelsen, es también acto creador del derecho. El contrato es una norma jurídica individualizada, porque del contrato surgen derechos y deberes que antes no existían para las partes contratantes. Así también del tratado internacional. Los países que se unen, se ponen de acuerdo y aprueban un tratado o expiden un tratado, adquieren derechos y deberes que antes no tenían y de los que se pueden liberar si denuncian el tratado, por supuesto, así como nos podemos liberar si cumplimos porque se extinguen derechos y deberes o nos liberamos sin cumplir demandando la rescisión del contrato. También el reglamento es un acto legislativo. Y por otra parte, tenemos los acuerdos generales. Acuerdos generales también para resolver determinada circunstancia que viva o sufra el tribunal, para poder superar en beneficio de los justiciables y de la impartición de justicia. Veamos cómo en la época de pandemia, uno de los acuerdos generales fue para el efecto de sesionar en público, pero no en la sala de sesiones del Tribunal Electoral, sino en estos medios que proporcionan la tecnología de la información y la comunicación, a través de la plataforma que Internet nos permite utilizar. Un acuerdo general para que puedan la sala superior y las salas regionales sesionar por estos medios electrónicos. Un acuerdo general para que las sentencias en versión electrónica tengan la firma electrónica y en versión documental igual, que tengan esta firma electrónica porque la firma es requisito de autenticidad. En fin, fueron muchos los temas que llevaron al tribunal por conducto de la Sala Superior a emitir acuerdos generales. Y hay muchos otros acuerdos generales que se han ido emitiendo desde el origen de este tribunal en 1996, que se instaló el 6, si no mal recuerdo, el 6 de noviembre de 1996. ¿Algún comentario, duda, pregunta hasta este momento? No. Bien. La otra facultad normativa, en mi libro digo facultades legislativas o normativas. Hoy utilizaré más la palabra normativa que legislativa para procurar no inducir a confusión con la función, con la actividad, con el ámbito de competencia del Poder Legislativo. La otra función normativa, la jurisprudencia. Establecer jurisprudencia, para mí, es una facultad normativa. Nunca, creo, nunca nos los han enseñado así, o pocos se atreven a decirlo así. ¿Alguien puede decirme su concepto de jurisprudencia? ¿O alguien tiene a la vista algún concepto que quiera leer de jurisprudencia? Adelante, Martín.
Martín Sí, García. buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los compañeros y compañeros. Sí, yo en lo personal considero la jurisprudencia, sí, como una serie de criterios expresados mediante una sentencia que nos permiten precisamente tomar decisiones de carácter jurídico sobre un caso concreto y que con el paso del tiempo se puede considerar como una norma ya permanente aplicable a diferentes situaciones similares o casos similares. Ese es el concepto que tengo de gracias. Gracias, Martín, qué amable. Vean qué interesante, es vinculatorio. Claro que estamos hablando de la jurisprudencia que tradicionalmente nos han enseñado, la que tiene como fuente el criterio reiterado, que la ley de amparo, con antelación, establecía 5 criterios que sean en el mismo sentido al resolver asuntos similares sin que se haya resuelto algún otro asunto similar en sentido diferente, aunque me parece que la palabra utilizada era en sentido contrario. En nuestro caso, la jurisprudencia se establece en ese sentido de jurisprudencia por criterio reiterado al resolver 3 casos sucesivos sin tener uno, aunque para nosotros no existe esta norma, sin que se haya resuelto en el inter un caso en sentido diferente. Nuestras reglas de jurisprudencia están en los artículos 214 a 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y la facultad de la Sala Superior, como decíamos, en el artículo 169, déjenme ver, en la fracción cuarta. Competencia de la Sala Superior, fijar la jurisprudencia obligatoria en los términos de los artículos 214 a 217. Pero el sistema de reiteración no es el único. También tenemos el caso de una sola sentencia. Cuando, estoy hablando solo en materia electoral, cuando se resuelve una contradicción de criterios. Al resolver una contradicción de criterios entre las salas del tribunal, la Sala Superior establece jurisprudencia. Ya no necesitamos la reiteración. Hasta antes de las reformas que han presentado como la última maravilla de este año, de que la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece con un solo criterio, siempre que haya una mayoría calificada de votos a favor de ese criterio. Esto ya estaba, no es ninguna novedad. La ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución ha establecido desde su texto original que las sentencias, o el criterio, mejor dicho, el criterio o los criterios contenidos en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, constituyen jurisprudencia si la inconstitucionalidad de una norma es aprobada por una mayoría calificada de 8 ministros. Si alguien tiene abierto su micrófono, hágame el favor de cerrarlo, por favor, para no tener problemas con la grabación. Bien. Ya se me congestionó más, ya se me tapó toda. A ver, alguien que nos está haciendo saber a todos que tiene la nariz congestionada, ¿por qué no cierra su micrófono, por favor? Perdónenme, pero fue lo que dijo, ¿no? Acuérdense que hace algunos meses se hizo famosa
una senadora, perdón que lo diga, pero es un hecho público y notorio, porque apareció desnuda en una fotografía, y apareció desnuda porque ella, por descuido, transmitió la fotografía que parece que se hizo viral. Y alguna sesión de no sé qué tribunal en donde el magistrado apareció en estado etílico, o en donde un juez apareció sin pantalón. Este sistema de dar clase en línea nos facilita muchas cosas, pero también nos ubica en un riesgo grave. Que escuchen la plática que se hace en la casa. Si yo trato de tener un espacio más o menos aislado, no es totalmente aislado, pero sí trato de tener un poco de silencio en casa al impartir la clase o alguna plática. E invariablemente trato siempre que voy a dar clase, por respeto a ustedes, de estar de traje. ¿Sí? No importa que esté en la casa, pero me parece que hay principios, hay reglas que debemos seguir cumpliendo. Bien, les decía entonces, la jurisprudencia no necesariamente es la que tiene como fuente la reiteración de criterios. Y ahora, en el Poder Judicial de la Federación, constituido por la Corte y los tribunales colegiados, ya un criterio de la Corte constituye jurisprudencia, si es aprobada por la mayoría calificada de 8 ministros. Ministros y ministras, por supuesto. Sí, no debe extrañarnos, es un tema que tampoco es novedoso en el mundo. Tenemos el sistema anglosajón, que así es, no el nuestro, pero yo he sostenido permanentemente, y tomando un poco las palabras iniciales de Martín, para mí toda sentencia constituye jurisprudencia, porque jurisprudencia es el criterio del tribunal al resolver un caso concreto. Y decimos casi siempre jurisprudencia obligatoria, como si hubiera una jurisprudencia no obligatoria. Si la regla es que la sentencia vincula a las partes. Sí, pero luego las partes se multiplican. En el caso nuestro no solo son partes actor y demandado, sino también tercero interesado y coadyuvante. Y entonces la sentencia ya fue obligatoria, fue vinculatoria para los 4. Actor, demandado o responsable, tercero interesado y coadyuvante. Pero después, si analizamos con mayor cuidado, sobre todo la jurisprudencia nuestra, van a encontrar el efecto reflejo de la cosa juzgada. Y esto implica que la cosa juzgada, es decir, la sentencia, que solo era para 2, en nuestra materia para 4, extiende sus efectos a terceras personas, vinculadas con la litis que se resolvió con esa sentencia. Por supuesto, lo que llamamos jurisprudencia obligatoria, yo hablo de jurisprudencia lato sensu y jurisprudencia stricto sensu. La jurisprudencia que yo denomino stricto sensu o en sentido estricto es lo que en los libros encontramos como jurisprudencia obligatoria. Pero vean nada más por qué mi atrevimiento de hablar de normas jurisprudenciales o de derecho jurisprudencial, sobre todo en nuestra materia, porque si leemos la ley de amparo, vamos a encontrar que el efecto vinculatorio de la jurisprudencia en la materia de amparo es reducida, es para determinados tribunales. Sin embargo, si vemos la nuestra, vamos a encontrar en el artículo 215 de la Ley Orgánica: la jurisprudencia del Tribunal Electoral
será obligatoria en todos los casos para las salas, sala superior y salas regionales, especializada y todas las demás. Será obligatoria en todos los casos para las salas y el Instituto Nacional Electoral. Tengamos en mente nada más todo lo que es el Instituto Nacional Electoral. No solo sus órganos centrales, sino sus 32 órganos locales y sus 300 órganos distritales. Y luego si analizamos la estructura de cada órgano distrital y cada órgano local, se multiplica el universo. Y si revisamos la estructura de los órganos centrales, vamos a encontrar muchísimos órganos técnicos, órganos de control, órganos fiscalizadores, órganos de dirección, órganos de ejecución. Vamos, y si analizamos toda la estructura orgánica, veamos todo el universo que es el instituto al que obliga la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Pero todavía más, asimismo lo será para las autoridades electorales locales. Cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas, o en aquellos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades. Realmente, el desglose, la explicación sale sobrando. Sería suficiente con decir que a las autoridades electorales locales, a las 32 autoridades locales jurisdiccionales, pero también a las 32 autoridades locales administrativas. Y algo que no está aquí, obliga también a los partidos políticos, obliga a las coaliciones, obliga a las agrupaciones políticas, a las organizaciones políticas, obliga a los candidatos, a los precandidatos, a los ciudadanos en general, por supuesto, siempre que su situación coincida con el tema motivo de jurisprudencia. Y entonces nos encontramos ante otro apartado normativo, el derecho jurisprudencial. Las fuentes del derecho no son ni la ley, ni la costumbre, ni la jurisprudencia. La fuente del derecho legislado es el procedimiento legislativo. La fuente del derecho jurisprudencial es el procedimiento jurisprudencial. Y la fuente del derecho consuetudinario es la realidad social. No hay fuente formal. Es una fuente fáctica. Es la conducta de la sociedad jurídicamente vinculatoria. Entonces, veamos cómo esta facultad normativa de la Sala Superior tiene una gran trascendencia en toda la materia electoral. No es solo para la Sala Superior y sus salas regionales, es para todos los entes de derecho que participan de la vida electoral. Y ahora me atrevería a decir que de otros temas que no son materia electoral, de las instituciones de participación ciudadana, referéndum, plebiscito, revocación de mandato, iniciativa ciudadana, etcétera, etcétera, no son derecho electoral. Son derecho de las instituciones de participación normativa. Y todavía más, ahora el tribunal ha entrado al conocimiento de temas de derecho parlamentario. Veamos las sentencias relativas a la integración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores e incluso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Están ahí las sentencias en vías de cumplimiento. Yo espero que se cumplan. La jurisprudencia de la Sala Superior será obligatoria, y para mí es obligatoria, incluso para el Poder Legislativo. Ahora estamos en vías de cumplimiento, pero ¿cuántas sentencias se han cumplido por parte de los congresos locales y federal? ¿Cuántas sentencias se han cumplido por los ayuntamientos? ¿Y cuánto de la jurisprudencia se ha aplicado, siendo aplicable, por supuesto, por los ayuntamientos y otras autoridades? Sí, este sistema normativo creado día a día por el Tribunal Electoral y en especial por la Sala Superior tiene una gran trascendencia en el mundo jurídico, en el Estado de Derecho mexicano. Y veamos también cómo la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha sido fuente para reformas constitucionales y para reformas legales. Vamos a encontrar algunas tesis que han dejado de tener vigencia porque ahora existe norma expresa. Bueno, simplemente el procedimiento especial sancionador empezó por una sentencia de la Sala Superior. El tema de la jurisprudencia es otro tema sumamente amplio, lo dejaré solo hasta esta parte para no consumir más tiempo para exponer todo lo que tenemos en materia de competencia de la Sala Superior. Pero para mí tiene especial relevancia su facultad, su competencia normativa al expedir reglamento, acuerdos generales y jurisprudencia como sistema normativo reglamentario, sistema normativo jurisprudencial. Los acuerdos generales los dejaría inmersos en el aspecto reglamentario. Solo también recordando en este momento un acuerdo general. Cuando hubo necesidad, si no mal recuerdo en 2019, cuando hubo necesidad de elecciones extraordinarias para la gubernatura del estado de Puebla y elecciones extraordinarias para integrar 5 ayuntamientos de Puebla también, la Sala Superior tuvo que emitir un acuerdo general muy especial, porque el Instituto Nacional Electoral asumió las facultades del Instituto Electoral Local y organizó las elecciones extraordinarias municipales y de gubernatura. Como fue el Consejo General, órgano central del instituto, no se quiso someter, para mí indebidamente, a el ámbito de competencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Si asume la competencia de un órgano local, se debe someter a la normativa del órgano local y por tanto sus actos deben ser conforme a la normativa local porque es elección de gobernador, es elección de integrantes de ayuntamientos municipales. Sus actos deben ser impugnables ante el tribunal local y solo mediante la instancia de constitucionalidad impugnar ante la sala regional previo agotamiento de la instancia local. Al asumir el instituto, la competencia del Instituto Electoral Local, la Sala Superior tuvo que emitir un acuerdo general para establecer reglas procesales especiales. Establecer que los actos del Instituto Nacional Electoral en estas elecciones extraordinarias serían impugnables ante la Sala Regional de la Ciudad de México. Y que en contra de lo resuelto por la Sala Regional de la Ciudad de México, vía juicio de revisión constitucional electoral, serían impugnables sus sentencias ante la Sala Superior.
Sí, todo un sistema procesal que no está previsto ni en la Constitución ni en la ley, pero que había necesidad de resolver y se resolvió mediante un acuerdo general. ¿Hay fundamento constitucional? Por supuesto que no, pero era necesario que los justiciables tuvieran oportunidad de impugnación. Era necesario que las autoridades tuvieran certeza sobre su actuación una vez agotados los medios de impugnación y que la ciudadanía tuviera certeza y confianza en el procedimiento electoral extraordinario que se llevaba a cabo en su municipio o en su entidad federativa. Hasta ese nivel llegan los acuerdos generales. Sí, sería bueno dar un repaso sobre los acuerdos generales que ha emitido la Sala Superior, sobre todo en toda esta época de pandemia. Encontraremos muchos temas muy, muy importantes. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Observación? ¿Pregunta? ¿Contradicción? Lo que quieran. ¿Nadie se anima? Bien, vamos a comentar algunas de las facultades administrativas de la Sala Superior. Siempre en términos, como hemos dicho, del artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Para empezar, entre las facultades administrativas, que tengo duda si dejarlo como facultad administrativa o si pensar en una cuarta subclasificación y hablar de actos administrativos jurisdiccionales. Sí, acuérdense que la función jurisdiccional es para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. El litigio es el conflicto de intereses de trascendencia jurídica entre un actor y un demandado o responsable en nuestro caso. Actor que con su demanda ejerce la acción, expresa una pretensión y que en mi concepto siempre debe estar sustentada la pretensión en un derecho subjetivo. Los autores que consideran que no es necesario nos dicen que la acción es una tutela de derecho abstracto o general, que se puede o no tener razón, que esto no importa, porque al final de cuentas se obtendrá una sentencia desfavorable cuando la pretensión no tiene un fundamento en el derecho. Para mí, todo mundo debe litigar de buena fe, solo demandar cuando tiene necesidad de demandar. Me acuerdo mucho cuando era pasante y en aquella época los pasantes empezábamos elaborando demandas de juicio ejecutivo mercantil en el orden común, en el orden civil. Ya había formularios para poder copiar los formularios y hacer la demanda. Y eran expresiones comunes, decir, señor juez, ocurro en la vía y forma propuesta, vía ejecutiva mercantil, forma, juicio ante el tribunal correspondiente, porque han sido inútiles todas las gestiones extrajudiciales para lograr el cobro de la deuda. Por tanto, ocurro a esta vía. Sí, todo aquel que va a un tribunal debería de tener su pretensión sustentada en un auténtico derecho subjetivo. De lo contrario, no debe ir, so pena de ser sancionado. No en todas partes se sanciona la promoción de una impugnación frívola, cuando evidentemente no tiene derecho, no tiene razón, no tiene argumento para su pretensión. En nuestra materia, la frivolidad
sí se sanciona. No solo no se admite la demanda, sino que se sanciona al que presentó la demanda frívola o al frívolo que presentó la demanda, como lo quieran ustedes utilizar. La frivolidad normativamente califica a la demanda y no al demandante. Bien, entonces les decía que la primera actividad administrativa, que yo no sé si dejarlo solo como administrativa o administrativo jurisdiccional, es elegir a quien ocupará la presidencia de la sala. El presidente de la sala superior es al mismo tiempo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene facultades no solo administrativas, tiene facultades jurisdiccionales. Es el que turna el expediente a las ponencias y el turno es un acto jurisdiccional. Cuando hablamos de competencia, también hablamos de competencia por turno, aunque normalmente no nos referimos a los integrantes de un colegiado, pero sí a distintos tribunales con la misma competencia por grado, por materia, en el mismo territorio. Sin embargo, vean un acuerdo general, si no mal recuerdo, reciente de sala superior. El turno aleatorio de los asuntos. ¿Por qué aleatorio? Para darle mayor confiabilidad al justiciable y para evitar cualquier posibilidad de manipulación del turno. Antes de este acuerdo, los expedientes se turnaban por estricto orden numérico progresivo y por orden de apellido de los magistrados, apellido paterno. Ahora es con un algoritmo que determina a qué ponencia, a qué magistratura se turna el asunto. Este turno aleatorio es por cada tipo de medio de impugnación. De tal manera que al magistrado que le toca, por ejemplo, un expediente de recurso de apelación, sale del grupo de 7 y solo quedan 6. El siguiente recurso de apelación se turnará aleatoriamente a cualquiera de los 6. Al que le toque, sale del grupo y solo quedan 5. Y así se van turnando. Todo a través de un programa en sistemas computacionales. Entonces, la elección de presidente no es estrictamente administrativo. Por eso, ayer y hoy que preparaba la plática que hoy tenemos, se me ocurrió plantear una cuarta especie. No solo facultades jurisdiccionales, normativas y administrativas, sino administrativo-jurisdiccionales. Elegir al presidente. Pero lo mismo, lo previsto en la fracción sexta de este artículo 169, insacular de entre sus miembros, con excepción del presidente o la presidenta, al magistrado o magistrada que integre la comisión de administración. Es un acto administrativo en el que concurren los 7 integrantes de la sala superior. Por insaculación, exceptuado el presidente porque preside la comisión, entre los 6 se procede a elección por insaculación, una elección aleatoria también, para que integre la comisión de administración. Pero la comisión de administración tiene facultades legislativas, facultades administrativas y facultades jurisdiccionales. Solo por ejemplificar, y ya lo dijimos, la comisión de administración elabora el proyecto de reglamento interno del tribunal.
un acto normativo, un acto legislativo materialmente, no formalmente. De tal manera que este acto de insaculación parece que también tendría que quedar entre los actos administrativo-jurisdiccionales. Un acto que parece ser de carácter solo administrativo, la prevista en la fracción séptima de este artículo. Conceder licencia a los magistrados o magistradas electorales que la integren, siempre que no excedan de un mes en términos del artículo 208 de la ley. Conceder una licencia parece ser un acto estrictamente administrativo. La licencia de hasta un mes la concede la propia Sala Superior para sus integrantes. La fracción octava. Nombrar los comités que sean necesarios para la atención de los asuntos de su competencia. Comités que son también de una importancia especial. Puede tener o puede haber un comité tan importante como puede ser, por ejemplo, el comité académico del Tribunal Electoral. Pero ahora tenemos una comisión de fortalecimiento, una comisión que trata de superar todos los problemas, todos los conflictos que hubo en algún momento, para hacer mucho más funcional, expedita y transparente la actividad del tribunal por conducto de todos sus órganos, no únicamente de la Sala Superior y las salas regionales, sino de todos los órganos que integran el Tribunal Electoral. Así que esta designación de integrantes de comités es interesante, es importante, tiene un aspecto funcional trascendente y es un acto, en mi concepto, administrativo únicamente. Designar a su representante, al representante de la Sala Superior, ante la comisión substanciadora del Tribunal Electoral. Esta comisión substanciadora tiene facultades jurisdiccionales. Un órgano, diría yo, un tanto raro, integrado por representante de la Sala Superior, de la Comisión de Administración y del Sindicato de Servidores Públicos adscritos al Tribunal Electoral. Y tiene como función substanciar los conflictos laborales de los servidores públicos del propio Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se convierte en patrón, en juez, en tramitador del procedimiento, en demandado. El tribunal es todo. Para mí, todos los asuntos laborales, no solo estos que surgen entre el propio tribunal y sus servidores públicos, sino los conflictos entre servidores públicos e Instituto Nacional Electoral, no deberían de ser competencia del Tribunal Electoral. Me parece que desde su origen fue un error. La especialización del tribunal, para mí, no exime de que sus servidores públicos puedan ocurrir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para poder resolver las diferencias.
ese tribunal debería de ser competente para resolver todas las diferencias existentes entre los servidores públicos y los órganos de autoridad. Pero claro, debería también ser un tribunal independiente, no dependiente de la Secretaría de Gobernación como ahora, sino un auténtico órgano jurisdiccional con autonomía constitucional, para poder juzgar de todos los conflictos laborales que surjan entre el Estado y sus servidores. Obviamente el Estado a nivel federal. En las entidades federativas tendría que haber algo similar. Pero en fin, también este es otro tema. Estos son temas administrativos o de la competencia administrativa de la Sala Superior. Y nos queda todo lo que es la competencia jurisdiccional. Un tema también sumamente amplio que para su sistematización vamos a seguir el orden establecido en este artículo 169. La Sala Superior tendrá competencia para 1. Conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten en forma definitiva e inatacable, es decir, con autoridad de cosa juzgada. La cosa juzgada material se da cuando la sentencia es inimpugnable e inmutable. No se puede impugnar ya, no se puede modificar ya. No sé si por ignorancia o por mala fe se han estado impugnando sentencias de la Sala Superior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, la Corte nada tiene que ver en la jurisdicción en materia electoral, salvo la acción de inconstitucionalidad de leyes electorales. Por eso es enfática la norma constitucional en su artículo 99, párrafo primero, al establecer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia. Déjenme leer para no decir algo indebido. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Y en el párrafo cuarto, al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre ¿sí? Lo que hace el legislador ordinario en la ley orgánica no es más que repetir esta parte que tenemos en el párrafo primero del artículo 99 constitucional. Entre estas facultades, inciso A, de la fracción primera, los juicios de inconformidad en única instancia que se presenten en contra de los cómputos distritales de la elección de presidenta o presidente de los Estados Unidos mexicanos en los términos de la ley de la materia. Una vez resueltos los que se hubieran interpuesto, siempre que dichos juicios no tengan como efecto la nulidad de la elección, realizará el cómputo final procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo respecto del candidato o la candidata que hubiese obtenido el mayor número de votos. Las decisiones que adopte la Sala Superior serán comunicadas de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
para los efectos constitucionales correspondientes. Aquí tenemos dos especies de facultades. Resolver juicios de inconformidad para impugnar la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos por cada uno de los 300 distritos electorales uninominales, ya sea que la impugnación se refiera al cómputo distrital o que se refiera a la votación recibida en casillas y, por supuesto, la impugnación de la validez de la elección en ese distrito electoral. Para después poder promover incluso en segunda oportunidad la nulidad toda de la elección, ya como unidad de presidente de la República. Tienen los partidos políticos dos oportunidades para demandar la nulidad de la elección de presidente de la República. Seguramente, cuando estudien juicio de inconformidad, van a ver estas dos oportunidades. No me voy a ocupar de momento de este tema. La Sala Superior es única instancia. No hay biinstancialidad. Como las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables, y la elección de presidente de la República se puede controvertir por distritos, por los 300 distritos, directamente ante Sala Superior, no hay un recurso procesal en este tema. Es la única instancia, la Sala Superior. Pero aquí viene un conflicto además, porque el legislador nos dice que debe la Sala Superior, después de resueltos todos los juicios de inconformidad, debe llevar a cabo el cómputo nacional de la elección. Pero al resolver todos los juicios de inconformidad, incluido aquel por el cual se impugne la validez de la elección, porque no hace ninguna excepción el legislador, no nos dice en ninguna parte que el juicio promovido para impugnar toda la elección de presidente de la República será el que se resuelva al último, después de haber llevado a cabo el cómputo nacional, o que se resolverá al momento de calificar la elección. Aquí tenemos una confusión terrible, porque si se tiene que resolver todos los juicios de inconformidad de manera previa al cómputo nacional y resulta que la elección es nula, ¿para qué hacemos cómputo nacional? No tiene sentido, ya se anuló la elección. Si se ha anulado la elección, ¿para qué calificarla si ya quedó calificada? Aquí hay una falta de técnica legislativa terrible, surgida de las reformas legales, si no mal recuerdo, de 2014. No había este problema con antelación. Ahora no sabemos cómo se debe proceder para resolver y dar cumplimiento al mandato constitucional y al mandato legal de resolver previamente todos los juicios que tengan por objeto la nulidad de la elección y después llevar a cabo la calificación y la declaración de validez. Si la elección fue nula, ya no hay declaración de validez. Pero además, cómputo nacional, declaración de validez o nulidad de la elección, declaración de validez sobre todo,
y declaración de presidente electo son actos administrativos que no deberían de corresponder al Tribunal Electoral, sino al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El instituto, por conducto de los consejos distritales, califica la elección de diputados. Por conducto de los consejos locales, califica la elección de senadores y por conducto del Consejo General, califica la elección de diputados de representación proporcional y senadores de representación proporcional. El instituto lleva a cabo, por conducto de sus órganos competentes, el cómputo de cada elección. ¿Por qué no llevar a cabo también el cómputo nacional de la elección de presidente de la República? ¿Por qué no calificar la elección de presidente de la República? ¿Y por qué no expedirle, en su caso, su constancia de validez y mayoría, o de mayoría y validez, como se dice en la práctica? Son temas que tenemos que analizar con mucho cuidado en una reforma electoral, porque esto desafortunadamente se traslada también muchas veces a los estados de la República, a las leyes, a la legislación de las entidades federativas. Inciso B de la fracción primera del artículo 169. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Porque si ustedes no levantan la mano, si no me interrumpen, yo sigo de frente. Puedo quedarme aquí si ustedes se quedan 2, 3, 4 horas y sigo hablando. ¿No hay preguntas o comentarios? Continuamos entonces. Inciso B de la fracción primera del artículo 169. Resolver los recursos de reconsideración a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en segunda instancia se presenten en contra de las resoluciones de las salas regionales recaídas a los medios de impugnación previstos en la ley de la materia en las elecciones federales de diputados y diputadas y senadores y senadoras. Si recurso de reconsideración como segunda instancia. Para impugnar las sentencias dictadas por las 5 salas regionales, no se ocupa para nada de la sala especializada, es otra materia, al resolver juicios de inconformidad incoados para impugnar la elección de diputados y senadores de mayoría relativa. En los senadores, en mayoría relativa, dejamos a los denominados de primera minoría. Primera instancia de impugnación, juicio de inconformidad. Segunda instancia, recurso de reconsideración. A eso se refiere este inciso y, que yo me acuerde, no se vuelve a tocar el recurso de reconsideración en ningún otro inciso o en otra fracción. Y nos faltan otros 2 recursos de reconsideración. Nos falta el recurso de reconsideración que se puede promover para impugnar la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, que es competencia también de sala superior y que no está aquí. Y el otro recurso de reconsideración, el recurso de reconsideración de estricto control de constitucionalidad y de convencionalidad. No importa el medio de impugnación resuelto por la sala regional. Puede ser un recurso de apelación, puede ser un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, puede ser un juicio de revisión constitucional electoral, puede ser un juicio electoral,
En fin, la gama de medios de impugnación que tenemos como competencia de sala superior contra lo resuelto por la sala superior, por la sala regional, perdón, contra lo resuelto por la sala regional, procede el recurso de reconsideración si el tema del litis que todavía se presenta ante sala superior es de estricta constitucionalidad o de convencionalidad, ya no de legalidad, sino solo control de constitucionalidad, obviamente de la Constitución Federal, porque la Sala Superior sigue la tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de considerar a las constituciones locales como temas de legalidad y no temas de constitucionalidad. Sí tenemos 3 especies de recurso de reconsideración y los 3 recursos son competencia de sala superior, aunque el legislador no nos haya dicho esto en una ley que es absolutamente reciente, ley orgánica, pero parece que poco les interesó el tema del Tribunal Electoral. Bien. Inciso C. Los recursos de apelación en única instancia que se presenten en contra de actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son los órganos centrales? No son únicamente los que menciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus primeros artículos. Me parece que es por el 32. Déjenme ver, aquí está. Si alguien lo tiene a la mano y lo quiere leer, con mucho gusto. Y si no, déjenme localizarlo nada más para ver en dónde está este artículo que se me está escondiendo, el 33. Artículo 33 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura. A, 32 delegaciones en cada entidad federativa. B, 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. 2, podrá contar también con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo General determine. Y luego, artículo 34. Los órganos centrales del instituto son A, el Consejo General. B, la Presidencia del Consejo General. C, la Junta General Ejecutiva. D, la Secretaría Ejecutiva. Pero no se acaban ahí. Si revisamos toda la normativa que tenemos en esta ley, vamos a encontrar mucho más órganos centrales. Simplemente las direcciones ejecutivas. Las direcciones ejecutivas tienen facultad de emitir actos de autoridad. Y la que recurrentemente vamos a encontrar es la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos. Sus actos son impugnables mediante recurso de apelación ante la Sala Superior, ante ningún otro órgano. Pero si tenemos actos de la Unidad Técnica de Fiscalización, también son impugnables ante la Sala Superior. Si tenemos actos de la Comisión de Quejas y Denuncias, son impugnables ante la Sala Superior. Si tenemos actos de la Comisión Nacional de Vigilancia, sus actos son impugnables ante la Sala Superior. Así que el recurso de apelación es un recurso bastante amplio y los órganos centrales del instituto no son únicamente estos 4 que menciona el artículo 34 de la Ley General
de instituciones y procedimientos electorales. Son mucho más. Tenemos que revisarlos. Debemos tener cuidado al momento de impugnar para precisar cuál es la autoridad emisora del acto. En ocasiones será competente, en otras no, y muchas veces hemos visto cómo se resuelve favorablemente al actor un recurso de apelación alegando incompetencia de la autoridad emisora del acto, porque la competente es otra, a pesar de ser también un órgano central del Instituto Nacional Electoral. Así que cuando leemos órganos centrales, revisemos con mucho cuidado la estructura del instituto para saber qué medio de impugnación debemos promover. Inciso D, perdón. Los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que pudiesen ser violatorias de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de gobernador o gobernadora y de jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Juicio en única instancia en contra de las autoridades locales, solo en materia de elección de gobernador o jefe de gobierno en la Ciudad de México. Sin nada más. Sin embargo, muchas veces vamos a encontrar actos que no se pueden diseccionar o que no son actos puramente para la elección de gobernador en la entidad. Reglas generales, un acuerdo general para todas las elecciones. Y por tanto, no podemos dividir la competencia si involucra elección de integrantes de ayuntamientos, elección de diputados al Congreso local y elección de gobernador. No podemos dividir, no podemos escindir, decir que la sala regional conozca de la impugnación en cuanto a la elección de ayuntamientos y de diputados locales. Y yo, sala superior, me quedo solo con lo relativo a elección de gobernador. No, porque el acto es uno, involucra las tres elecciones. Por tanto, no se puede dividir el litigio porque los argumentos son comunes. No se debe dividir la causa y el tribunal, por conducto de la sala superior, debe conocer de esa impugnación que involucra elecciones para la gubernatura, para el Congreso y para los ayuntamientos municipales. Sí, así que también la letra de esta disposición debemos de tomarla con todas las excepciones que conforme a derecho procede. No siempre es solo para la elección de gobernador. El hecho de que esté involucrada la elección de la gubernatura, de gobernador o gobernadora, hace que la competencia sea solo para la sala superior. Si se escindiera, podría darse el caso del dictado de sentencias contradictorias y que la sala regional, al conocer de esa impugnación, pero solo para la elección de ayuntamientos y diputados, sostenga un criterio
contrario o diverso al de la sala superior, y que un mismo acto parcial fuera confirmado o modificado para determinada elección o elecciones y que fuera confirmado o revocado para otra elección por sala distinta. Si la necesidad de mantener la unidad procesal deposita en la sala superior esta competencia, aunque estén involucradas elecciones locales y o municipales. Si tomar este texto con todas las salvedades que en derecho corresponden. Inciso E. Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y la ciudadana en única instancia y en los términos de la ley de la materia que se promuevan por violación al derecho de ser votado o votada en las elecciones de presidenta o presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, de diputadas y diputados, senadores y senadoras. Perdónenme, pero me cuesta trabajo leer textos absurdos como este. En masculino y femenino, aunque no siempre se respete el cambio de género que debe haber en todas las palabras. De gobernador o gobernadora, de jefe o jefa de gobierno, etcétera. De votar y ser votada, votado y votada, en fin. Para mí, el principio de igualdad es una convicción y una conducta, no el lenguaje. El lenguaje, dice la Real Academia Española de la Lengua, no tiene sexo, no es sexista y deberíamos de usarla adecuadamente, con todo respeto para todo mundo, por supuesto. Solo falta que nos digan, bueno, mejor no hablo porque se puede tomar a mal lo que pudiera decir, pero lo digo con todo respeto, porque así se dice además cuando hablan de todos, todas y todes. Ya no estaríamos aquí cumpliendo con ese principio, porque solo se usa masculino y femenino. ¿Y por qué no usar el neutro también? Aunque también nos encontraremos probablemente con la reclamación de los seres humanos no binarios. En fin. Bien, en este caso, juicio para la protección de derechos político-electorales por violación al derecho a ser votado, por violación al derecho de asociación individual y libre para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y también para impugnar determinaciones de los partidos políticos cuando se trate de candidatos a elecciones, a las elecciones antes mencionadas. Las elecciones antes mencionadas son de presidente de la República, diputados y senadores, diputados federales y senadores al Congreso de la Unión. ¿Sí? De tal manera que lo que se refiere a estos mismos derechos, pero en cuanto a elección de diputados por el principio de mayoría relativa y senadores de mayoría relativa, no es competencia de sala superior. Para la sala superior, solo lo relativo a elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Gobernadores de las entidades federativas, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Todo lo demás no es competencia de sala superior. En cuanto a la vida orgánica de los partidos políticos, solo aquello que afecte a la estructura central de cada partido político. Todo lo que se refiera a la integración de los órganos nacionales.
Si se trata de integración de órganos locales, distritales, municipales o seccionales, no es competencia de sala superior. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Vienen dos temas que ya comentamos. Inciso F. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y servidoras. Inciso G. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores o servidoras adscritas a órganos centrales. Debió haber dicho el legislador servidores adscritos, servidores adscritas, servidoras adscritas, pero nos dificultaría más la lectura. Bien. Un tema también muy especial, la fracción segunda, entre la competencia jurisdiccional. La impugnación por la determinación y en su caso aplicación de sanciones impuestas por los órganos centrales del Instituto a ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos, organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos y ciudadanas, observadores y observadoras y cualquier otra persona física o moral, pública o privada, en los términos de la ley de la materia. Yo no sé para qué este párrafo o esta fracción segunda. Las impugnaciones de las determinaciones en la aplicación de sanciones por los órganos centrales del instituto. Pues si contra todo lo que determinen los órganos centrales del instituto procede el recurso de apelación, ¿para qué esta fracción sin título del medio de impugnación? Vamos a conocer de estas impugnaciones, señor legislador, ¿y por qué vía? No nos dijo el legislador por qué vía en esta materia de sanciones. Y si revisamos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, vamos a encontrar en el título tercero del libro segundo el tema del recurso de apelación, capítulo 1 de la procedencia, artículo 42. En cualquier tiempo, el recurso de apelación será procedente para impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones que en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral. No está actualizado el texto, por supuesto. Ahora es Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y es Instituto Nacional Electoral. Pero aquí el legislador ya nos dijo que procede el recurso de apelación y el legislador también nos dijo en el inciso C de la fracción primera que la Sala Superior es competente para conocer de los recursos de apelación en única instancia que se presenten en contra de los actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿para qué la fracción segunda? Sí, es inútil. Ya está en el inciso C de la fracción primera. El artículo 169, fracción tercera. Es competencia de la Sala Superior apercibir, amonestar e imponer multas hasta por 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de cometerse la falta a aquellas personas que falten al respeto
de algún órgano o miembro del Tribunal Electoral en las promociones que hagan, o aquellos y aquellas que presenten impugnaciones o escritos frívolos, apercibir, amonestar e imponer multas. A lo que se refiere la fracción es a las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstos en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Establece el artículo 32: para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración debidos al Tribunal Electoral, podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes: A, apercibimiento; B, amonestación; C, multa de 50 hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada. D, auxilio de la fuerza pública. Y E, arresto hasta por 36 horas. Esas son las medidas disciplinarias y las medidas de apremio que prevé el legislador. Cuando se refiere a la competencia de la Sala Superior, solo hace referencia a apercibir, amonestar e imponer multas hasta 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a aquellas personas que falten el respeto a un órgano o miembro del Tribunal Electoral, o aquellas que presenten impugnaciones o escritos frívolos. Aquí tenemos un ejemplo claro de antinomia, es decir, de normas contrapuestas, de normas contradictorias. La ley orgánica solo se refiere a percibir, amonestar e imponer multa. La ley de medios, a percibir, amonestar, multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por 36 horas. Si la Sala Superior a alguien le impusiera como medida de apremio un arresto hasta por 36 horas y se impugnara esta decisión ante el Tribunal Electoral, parece que no habría medio de impugnación, porque es una medida de apremio impuesta por la Sala Superior, y contra los actos y resoluciones de la Sala Superior no procede medio de impugnación alguno, a menos de que promoviéramos un asunto general o un juicio electoral que no tienen reglas en la ley. A ver si la Sala Superior admite, o vamos en juicio de amparo, que seguramente será improcedente, o impugnamos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa si nos impusieron una multa. Sí, pero el arresto, en principio, sería inimpugnable, porque lo impone la Sala Superior, máxima autoridad, y sus actos son definitivos y firmes. No hay recurso de revocación, no hay recurso de reclamación, no hay recurso en este sentido de reconsideración. De reconsidera, Sala, la conducta que asumiste al haberme sancionado. Sí, no hay ningún medio de impugnación. Si lo hubiera e invocáramos en nuestro favor la ley orgánica y el tribunal dijera es que el fundamento es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿a favor de quién resolveríamos?
Si lo que se impone es un arresto por 36 horas, que no está previsto en la ley orgánica, y sí, para el mismo hecho, para la misma conducta, sí está prevista en la ley de medios de impugnación. ¿Qué norma aplicaríamos en nuestra sentencia si hubiera posibilidad de impugnación? ¿Alguien quiere dar su opinión? Nadie se atreve porque no tienen respuesta o porque ya están cansados o porque ya es noche y quieren que acabemos. Cecia, Yo creo ¿es que tu nombre? sí, Porque veo que tienes ánimo de hablar. sí, es que le digo, yo creo que porque no, bueno, en mi caso no tengo una respuesta, pero es un caso bastante interesante y que incluso creo que en ocasiones llega a pasar que Sala Superior emite resoluciones que sí nos dejan ahora sí que con las manos atadas, porque no existe un medio de impugnación más, cuando quizá, bueno, también sea la consideración de quien ejerce la acción, de decir, yo creo que debes resolver a mi favor porque está plasmado en la ley, o por criterios contrarios, o porque tu ley orgánica es contraria a la ley del sistema de medios, y entonces ahí me estás a mí vulnerando un derecho, no tengo yo certeza de cómo me vas a sancionar, pero ya no puedo yo atacar la resolución que ya me diste a la superior, y sí es un caso bastante interesante, y resultaría ahí, creo yo también, pues, no sé, generar algún tipo de medio para poder inconformarnos también ante las resoluciones de sala superior en algunos casos, quizá. Gracias, Cecia. Muy interesante tu reflexión. Martín, ¿quieres decirnos algo? Que te veo con ánimo también de hablar. Tu micrófono, Martín. Sí, Si no doctor. quiere, Por- sí, estamos muy interesados en toda la naturaleza, sobre todo del tema jurídico de los casos que resuelve la Sala Superior. Yo en lo personal considero que la irrefutabilidad o la impugnabilidad de los acuerdos de la Sala Superior obedecen a la cuestión muy importante para dar cumplimiento al principio de certeza y definitividad a las etapas electorales, sobre todo porque considero que los tiempos que se manejan en la Sala Superior son muy cortos, precisamente por la importancia de las resoluciones que se toman en esta sala. Por ello yo considero que en función de dar definitividad a las etapas del proceso electoral y darle la certeza a todos los procesos, es por lo que considero que la impugnabilidad o la definitividad de la sentencia de la Sala Superior es un hecho y es una realidad que es importante que se siga manteniendo. Gracias. gracias, Martín. Acabas de decir algo sumamente importante, porque efectivamente no podemos multiplicar las instancias de impugnación de manera indefinida. Tiene que llegar el momento en que sea la última instancia. Aquí el problema está en cuando se juzga en única instancia. Y cuando es única instancia, pues no hay más allá. Quizás sería bueno pensar, reflexionar, solo para los medios de impugnación de los que conoce Sala Superior en única instancia. Quizá un recurso de revocación. Sala, revisa por favor. Creo que te equivocaste. O en este caso que yo planteaba, Sala, tú estás fundamentando tu determinación en esta ley de medios de impugnación y yo sustento mi defensa en la ley orgánica.
ante dos normas contradictorias, de acuerdo al artículo 1 constitucional, aplica la que sea más benéfica a mi interés como particular, como gobernado. Mira, porque tengo dos normas y una solo prevé 3 medios, 3 medidas de apremio y la otra 5. Pero además, si revisamos nuevamente, la multa en esta ley orgánica solo puede ser hasta por 200 veces el valor de la unidad de actualización. En cambio, si vemos los medios de apremio en la ley orgánica, estas 200 veces se quedan pequeñitas, porque es de 50 a 5,000 veces. ¿Sí? Aplícame la norma más favorable a mi interés. Sí, por supuesto, tienen razón, en este momento no hay medio de impugnación. Los actos de la Sala Superior son definitivos y firmes. Y lo mismo, tienen razón, en cuanto que siempre debe haber una última instancia. Dice Eduardo Couture que más que un criterio jurídico, es una razón política la que da sustento al principio de cosa juzgada. Si los juicios se tienen que terminar en algún momento, y mientras más pronto mejor. Por eso normalmente se opta por la biinstancialidad. Solo 2 instancias, primera instancia y segunda instancia. En el fuero común normalmente hablamos del juicio ordinario y de la apelación. Y un juicio extraordinario, el de control de constitucionalidad, el juicio de amparo. Y procede recurso de revisión y se acabó. Y por supuesto, limitando los supuestos de procedibilidad. Si todo juicio debe conocer un fin, y mientras más pronto mejor, para la certeza y la seguridad jurídica de todos. Pero creo que sí es motivo de reflexión cuando la Sala Superior conozca en única instancia, pudiera preverse, no está en la ley, por supuesto, no está en la Constitución, sería motivo de una reforma, podría preverse un recurso de revocación, que la propia sala revise sus actos para que determine si los confirma, los modifica o los revoca. Ayer comparecí ante la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para hablar de la estructura y competencia del Tribunal Electoral. Y escuché muchas críticas a varios temas. Por ejemplo, las acciones afirmativas, la integración de los órganos del Congreso de la Unión y otros temas por el estilo que son temas polémicos y que yo les decía que se pueden resolver con la conversación, con la comunicación interinstitucional. Porque tampoco pueden quedar pleitos sin solución. En un Estado de Derecho, todos tenemos que ajustarnos al sistema normativo vigente. Nadie se puede decir exento de ser juzgado. Y no pueden los órganos de las cámaras del Congreso de la Unión hacer lo que su capricho determine sin que haya una autoridad que pueda resolver la controversia. Pero ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Porque decían eso es derecho parlamentario y no es derecho electoral. Y yo les decía, los asuntos laborales no son asuntos electorales y son competencia del tribunal, incluso por disposición constitucional. Todos los conflictos derivados de las instituciones de participación ciudadana no son derecho electoral y son competencia del Tribunal Electoral por disposición de la Constitución. En fin, varios temas que tienen que llevarnos a la reflexión, varios temas que tienen que llevarnos a las reformas, entre otras algunas
algunos temas que hemos visto hoy. Continuaremos mañana, son ya las 8:57 y continuar, es difícil agotar todos estos temas. Yo prefiero tratarlos como los hemos tratado, a hacer solo un catálogo, una presentación y decirles estas son las facultades de la sala superior y se acabó. Yo prefiero el comentario como lo hemos hecho el día de hoy, aunque no acabemos todo el catálogo. Ya ustedes concluirán de leer este artículo 169, las dudas que surjan podemos plantearlas mañana. Mañana, si tengo algo en especial, platicaremos de la competencia de la sala superior y si no, vamos a la competencia de salas regionales, de sala especializada y un tema que se presenta al final de nuestro temario, que es la inaplicación de normas electorales por inconstitucionales. Un tema también que por sí mismo, un subtema que por sí mismo nos abarcaría una o dos de estas clases de 2 horas. Les agradezco mucho su atención, su presencia. Si hay algún comentario, adelante. Si no lo hay, nos veremos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, como decían en la televisión. Sí, si no hay nada más, que descansen. Buenas noches. Magistrado, qué gusto saludarte. Un abrazo para todos. Muchas gracias por todo, doctor.